Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga lirios y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar, donde el celaje de su perra centinela pase la noche de la puerta a los balcones, con sus ladridos y sus ojos de candela. No deje, chica, que se acerquen los ladrones, donde podamos bailar este joropito, como se baila en todo el llano apureño, a punta de soga, poco a poco y trancadito, oyendo el arpa del maestro Figueredo. Bueno, en esta tercera parte del programa, Cristóbal nos va a leer una parte de su libro, vamos a hablar de algunas leyes y proyectos, y quería agradecer uno de los regalos que nosotros recibimos este año en el cumpleaños, por parte de Luis Viñolo, y la autora estaba muy pendiente de nuestra reseña en la librería Habitar el Desorden, Betty Jaureguizar, editorial Ginkgo. Ella es uruguaya, y es muy interesante este libro porque habla del orden y del desorden, y de cómo uno se refugia en el orden, pero en realidad el ser humano, la vida es desordenada, uno tiene que tener un orden y un plan, pero lo que está vivo está desordenado, lo que está vivo no está, es como un paquetico, no, lo que está vivo está espelucado, está desordenado. Entonces son libertades que nosotros nos podemos dar. Es una novela muy hermosa, Habitar el Desorden, y muy interesante lo que propone literariamente Betty Jaureguizar. Y esta novela, que fue llevada al cine, del argentino Pedro Mairal, se llama La Uruguaya, y de verdad que es una gozadera. Yo la había leído en digital, y por supuesto, estando en Uruguay, no dejé de comprarla en físico porque es muy interesante, habla de las estafas, de las verdades, de las mentiras. Entonces, vamos a hablar de sueños que tenemos, de leyes que se están discutiendo, y vamos a comenzar volviendo al libro de Cristóbal Jiménez. ¿Qué quieres leer del libro? Como tenemos la prisa, yo quería referirles, hay un corrido aquí que se llama el corrido Fuentero. Manuel Fuente fue un rico de Apure que tenía hatos desde el Alto Apure, más de 14 hatos, hasta Colombia. Le parían diario 5.000 vacas. Era un hombre tan rico que Juan Vicente Gómez, en el libro Entrevistas Imaginarias, escrito por el tachirense, el historiador que estábamos hablando ahorita, Ramón J. Velázquez, ajá, pone en boca de Gómez, que le dice, ¿cómo está, general? Y Manuel Fuente, el campesino apureño, le dice, no, yo no soy general, usted es un general del trabajo. Y le decía a los ministros que estaba reunido con ellos en Maracay, en Las Delicias, le dijo, este hombre sí es rico, tiene más ganado que yo. Bueno, él era muy buena gente, Manuel Fuente, es una leyenda en el llano apureño, pero tenía un hijo que dice la gente que maltrataba mucho a los campesinos, que los trataba mal, que llegó a tumbar una escuela con los niños adentro con un D8 y le sacó un corrido, un coplero apureño, muy largo, no tengo tiempo, pero una partecita que dice, él cuenta que lo denuncia, que cómo hace para luchar con él, y hay una parte que dice, quien le busque pleito a Fuente, busca a Dios por los rincones, uno le aplica las leyes y él le aplica los millones. Fíjate la vigencia de la ley, ¿no? El corrido Fuentero. Pero yo quiero decirles un pedacito de otro corrido que se llama Diálogo entre Juan y Pedro, dos campesinos dialogando, una letra de José Vicente Rojas, y hay una parte donde un campesino, vienen hablando de los problemas de los campesinos, le dice, yo creo que la solución segura, compadre Pedro, es que a esos ricachones nosotros nos les volteemos, y así y si así no nos resulta, entonces nos alzaremos, vamos a repetir aquello de las queseras al medio, cuando aquel Catí de Páez, aquel que decía mi abuelo, derrotó a los españoles peleando como los buenos, con hombres como Camejo y unos miles de lanceros, y a ese potro del escudo le quitemos los aperos y lo echemos a correr con la cabeza a la izquierda, que corriendo a la derecha estamos cansados de verlo, que corra pan de nosotros, para los que nada tenemos, y esas leyes y reformas nosotros mismos lo hacemos, y así creo, mi compadrito, que de situación cambiemos, y de nuestra Venezuela seamos absolutos dueños. Cuando se decidió
cambiar la dirección del Potro del Escudo, hubo un acto en el Teresa Carreño y el comandante Chávez, eso está grabado, me llamó y me dijo, Cristóbal, ¿cómo era que decía aquel corrido? Qué Refiriéndose maravilla. a diálogo entre Juan y Pedro. Yo después viajé con el comandante Chávez en una oportunidad a Paraguay, a la toma de posesión de Lugo, de Fernando Lugo, el obispo. Y me di cuenta, me llamó la atención que la mayoría de los pobladores de Paraguay hablan es guaraní. Y entonces yo dije, pero bueno, en Venezuela nosotros tenemos lenguas tan bonitas y allá nadie habla guarao, ni pemón, ni yaruro, ni cuiva. Entonces hay una literatura también en Venezuela en idiomas indígenas que habría que prestarle un poco más de atención. Sí, es cierto. Fíjense cómo estamos hablando de leyes nuestras, originales. Y les contaba a ellos la inquietud de nuestra Minelia Villalba de Ledesma para dejar en el tapete la discusión sobre el español de Venezuela, porque cuando hablamos de castellano hablamos del español que se habla en Castilla, nosotros no hablamos ningún español de Castilla, nosotros hablamos del español de Venezuela con sus distintas derivaciones. Y decía Cristóbal, ay, porque nosotros tenemos, o decías tú, porque tenemos que regirnos por la Academia de la Lengua, sí, puede ser una referencia, pues nosotros tenemos a Andrés Bello también aquí, y podríamos tener la Academia Bolivariana de la Lengua. Bueno, son cosas que quedan ahí, pero hay leyes que se están discutiendo, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con el libro. En 2015 se hicieron varios proyectos, ya ahora hay que adaptarlos nuevamente. En uno de ellos estaba Isidoro Hugo Duarte, nuestro productor también en la librería mediática, nuestro lector invitado, que es corredactor de la ley del libro actual, Isidoro Hugo Duarte. Estaba allí Isabel de los Ríos, una gran legisladora. Gustavo Pereira revisó ese proyecto de ley, Manuel Badel estaba allí también. Muchas personas que se interesaron en hacer un proyecto de ley conociendo el sector libro. El Senal hizo otro proyecto, ellos no sé por qué no se quisieron involucrar con el proyecto que estaba haciendo Manuel Badel y sus compañeros, pero se presentaron los dos y ahí quedaron, y ahora hay que hacer como una revisión de todo ese proyecto para el libro. Una de las cosas que figuraban allí, que era muy bonita, era la obligación de las empresas en hacer bonos intransferibles y que solamente podían canjearse en las librerías por libros personalmente por quien lo hiciera, ¿no? Entre otras cosas sumamente interesantes que proponían Isidoro y todos esos compañeros. Y en la ley del Senal pues también hay cosas interesantes que hay que retomar. En este momento, ¿qué está pasando con leyes que tienen que ver con la cultura y en especial con esta del libro allá en la Asamblea Nacional? Bueno, nuestra comisión, la Comisión de Cultura y Recreación, tiene en agenda 10 leyes, entre las cuales está la ley del libro y la lectura, que ya fue a primera discusión, que naturalmente hay que actualizar, como usted dice, porque los últimos cambios, ahora está la polémica, que si el libro en físico desaparecerá, que si bien es el libro digital. Vi que en España uno llega a una librería en Sevilla y dice, quiero el discurso del método. No lo tenemos, pero espere un momentito aquí. Se lo imprimen. Y te lo imprimen y te lo dan al momento, aquí también se puede hacer. Y hay el libro, Stephen King dice que él cuando tiene viajes largos, y es un buen ejemplo, va escuchando un audiolibro. Sí. Y entonces, sí, hay muchas regulaciones de la modernidad que hay que tomar en cuenta. tenemos el proyecto de reforma de la ley de cinematografía, tenemos el proyecto de reforma de las bibliotecas, que es muy importante también relacionado con el libro. Claro. Porque ahí vamos a meter, si Dios quiere, un capítulo de la digitalización. Claro. Para conservar todo el patrimonio cultural, libros, hemeroteca, audios y cosas. Y la ley más importante que tenemos ahorita de esas 10, o una de las más importantes, no tiene que ver directamente con el libro, pero tiene que ver con el pueblo venezolano, que es la reforma a la ley de protección social al cultor y a la cultora, donde está, entre las grandes novedades que trae, yo digo grandes novedades, es la creación de un fondo que va a tener un impuesto, digamos, al empresario extranjero que hace inversiones millonarias en dólares y no le queda nada al país para solucionar problemas del cultor y la cultora. Y la otra novedad que tiene es que va a haber sanciones. Y uno de los proponentes de esa ley está aquí conmigo. Sí, ¿qué dices tú de esa ley? Te decías Bueno, que ya había un fondo semilla, ¿no? Sí, nosotros en el 2014 hicimos esta propuesta, fuimos y nos reunimos con el diputado Fernando Soto Roja, que por cierto no dije que era prologuista de nuestro libro, igual que
la hija del Che Guevara, Leida Guevara, y el padre Noma Molina. Y bueno, y ahí con el capitán Diosdado Cabello, después como presidente, impulsamos la Ley de Protección Social del Trabajador y Trabajadora Cultural, y para financiar planes y proyectos, para fortalecer los deberes y los derechos, y sobre todo que el cultor no sea maltratado en los eventos, en los espectáculos, y aparte de eso que pueda tener acceso a un fondo como Capital Semilla para poder promocionar su obra. El presidente Nicolás Maduro ya dio un Capital Semilla para ese fondo con el ministro Ernesto Villegas. Y ha aprobado la activación inmediata, señora vicepresidenta, ministra de Finanzas, saque la chequera y le entrega a Ernesto Villegas para el Fondo de Protección Social al Trabajador y la Trabajadora Cultural, y para el financiamiento de proyectos culturales de fondos concursables, el equivalente en bolívares de $1 millón mensual a partir de abril. Pero nosotros, como colocamos la ley, estaba muy altruista, ¿no? Muchos que han venido aquí con espectáculos públicos no han pechado el fondo. Que hago el llamado porque la ley está vigente, sin embargo nosotros de la Comisión de Cultura y la Voluntad Política de la Asamblea Nacional ya tenemos lista la propuesta de reforma y bueno, estamos esperando ya hacer los pasos parlamentarios para que ese fondo y esta ley esté fortalecida y todos los cultores y cultoras de Venezuela puedan tener en el marco de la gran misión Viva Venezuela un fondo bien consolidado para fortalecer el trabajador y trabajadora cultural. Gracias al presidente Nicolás Maduro, que bueno, que está atento desde la gran misión Viva Venezuela y atento a seguir apoyando a los cultores de Venezuela, y nosotros de la Comisión de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional aportando todo lo que podamos para poder fortalecer el ordenamiento jurídico. Qué bueno, nos quedan muchos temas abiertos para otra invitación, pero hoy creo que ha sido un programa sumamente nutritivo y convocante para los lectores. Recuerden entonces 2 autores que pueden buscar en librerías del sur, Cristóbal Jiménez y Carlos Sierra. Por cierto que yo llevé uno, como lo tenía repetido, yo llevé uno de estos para la biblioteca de intercambio y ahí está cada uno promocionando el libro Cristóbal Jiménez, del tremendo otro. autor. Tremendo autor, y tremendo autor, Carlos Sierra, ¿verdad? Y nosotros trajimos nada más con una vuelta aquí, libros que tienen que ver sobre música, libros que tienen que ver sobre periodismo. Hay siempre muchísimo que leer. Arle Herrera, el maravilloso, Eleazar Díaz Rangel, Gunther Wallraff, que habla del periodista indeseable, libros sobre libros y libreros, John Pilger, Rafael Salazar, gran investigador sobre la música, al igual que Alejandro Brusual, Fernando Casado, Premio Nacional de Periodismo con este libro Antiperiodista, y este libro bello. Con eso terminamos. Hemos estado escuchando a Cristóbal Jiménez cantar durante todo el programa al inicio de los micros, y este libro, Así es Venezuela, así somos nosotros, con nuestros paisajes, con nuestra creatividad y con nuestros sueños de una Venezuela cada vez más hermosa. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa. Noticiero Cultural. Gran Misión Viva Venezuela y su evento, Estadio Monumental, 10 de mayo de 2024. Caracas, con toda su riqueza cultural, está invitada a participar junto a sus artistas, cultores y creadores en la inauguración del Festival Mundial Viva Venezuela, Mi Patria Querida. ¿Cuándo? El día viernes 10 de mayo. Leonel Ruiz hizo 1 minuto para el libro en los ensayos de la Gran Misión Viva Venezuela. Hay un libro que perfectamente hace la síntesis de lo que es la Fundación de Caracas, de lo que es la configuración de esta diversidad que es Caracas, y la reivindica además. Y es un libro que está escrito de una manera tal, con una poética, que es capaz de promover en el tiempo todo esto que estoy diciendo. Y me refiero a un libro de ese gran caraqueño que se llama Aquiles Nazoa, y el libro se llama Caracas Física y Espiritual. Aquí le dice que él hizo esto tratando de contar la memoria de la ciudad, y terminó haciendo un caleidoscopio. Entonces ahí se cuenta la historia de los helados en Caracas, cómo llegó la electricidad a Caracas, pero cómo la fundaron, cómo fue esa
esa confrontación no solo bélica, sino también cultural de nuestros aborígenes que estaban aquí resistiendo. Es un libro de muy fácil lectura que yo recomiendo aquí, como diría María Alcira Matute, un minuto para el libro Caracas, física y espiritual, de Aquiles Nazoa. Con gran concurrencia continúa la Feria del Libro de Buenos Aires hasta el 13 de mayo. Hasta noviembre de 2024 sigue la Bienal de Arte de Venecia, Juvenal Ravelo por Venezuela. Estamos aquí ya en Venecia. La revista Tricolor cumplió 75 años. Hoy la librería mediática lee al mundo y se va a Estados Unidos a recorrer al inquietante Paul Auster, que nació en Newark, New Jersey, en 1947. Su obra toda es imposible de describir de forma exhaustiva por la variedad de temas y tópicos que abarca, y es digna de merecer el reconocimiento y los premios que en vida ha recibido. Hablar de uno solo de sus libros sería injusto. Va profundo al alma humana, a lo que sucede a veces aunque no lo queramos, a lo que sucede felizmente para complacer nuestros deseos, a la sorpresiva e inesperada corriente de la vida que sabe describir profundamente. Por eso sus lectores le siguen a través de sus libros que leen y releen, traducidos a muchos idiomas, más allá de lo que los críticos literarios puedan analizar. Paul Auster es un artista de la narrativa, un grande de la contemporaneidad literaria de Estados Unidos y del mundo. Su obra preciosa seguirá siendo leída por muchísimos años. Y nos despedimos con las novedades editoriales de Fátima Flores y Un Minuto para el Libro. Un Minuto para el Libro con la periodista Fátima Flores. En este Minuto para el Libro te queremos recomendar la lectura de la revista Resolana, de la Escuela de Poesía Juan Calzadilla. La revista Resolana nace para transmitir una experiencia hermosa de crear con la palabra y la lectura un pequeño gran universo. Desde la pedagogía se busca impulsar a los jóvenes estudiantes a la práctica de la lectura. Se trata de leer a los grandes maestros referentes culturales de nuestra Venezuela, como Juan Antonio Calzadilla Arreaza, Belén Ojeda, Yuri Patiño, Bolívar Pérez, Laura Antillano, Osvaldo Flores, Venus Ledesma y muchos más que están comprometidos con la poesía. No puedes dejar de leer la revista Resolana. Soy Fátima Flores y esto fue Un Minuto para el Libro desde la Librería Mediática. Este fue Un Minuto para el Libro con la periodista Fátima Flores. Claro, este es el mundo del libro. Mira, este es el programa más visto de todo el mundo del libro. La Librería Mediática en VTV, 18 años al aire.
ça le matin.